Dobar dan, mi gente. Bienvenidos a este nuevo segmento. ¿Hablas esloveno? Y tak. En este nuevo episodio discutiremos temas gramaticales del idioma esloveno que pueden generar confusión. ¿Confusión? Sí, porque el esloveno es un poco complicado. ¿Y español qué? ¿Es fácil? No es fácil. Y platicaremos sobre expresiones eslovenas tanto coloquiales como propias. También conocidas como podomache y pravilno slovensko. ¿Lista? ¿Yo? Y tak. Perdón. Por supuesto. Ok, está bien. Vreduje. Ok, pa začnimo. Disculpe, empecemos. Ok. Hoy vamos a discutir el uso de las famosas preposiciones v y na. Pero no te preocupes, es normal si has llegado a usar estas preposiciones de manera incorrecta. ¿Pero por qué se presta confusión? Al ser estas preposiciones de lugar, nos sirven tanto para indicar movimiento como para señalar ubicación y destino. También ambas preposiciones significan en. Y en otras ocasiones, na significa sobre. De igual manera, hay excepciones. Esas preposiciones no siempre obedecen la norma general. Hay que tener en cuenta que en el idioma esloveno es frecuente encontrarnos con excepciones. Y cada una de ellas debemos aprenderlas de manera independiente. Pero, ¿cuál es la norma general? Veamos. A continuación, usaremos estas preposiciones de lugar para indicar movimiento. Por tal razón, haremos mención del cuarto caso gramatical y usaremos como verbo referencial el verbo iti, ir, en primera persona del singular. Grem, yo voy. Los lugares cuyos nombres lleven sufijos como sko y ska, se usa la preposición na. Hay que tener presente que cada ciudad, pueblo y país tiene su género. Como ejemplo del género femenino usaremos danska y polska. Grem na dansko. Grem na polsko. Como ejemplo del género neutral usaremos biselsko y bransko. Grem na bizelsko. Grem na vransko. Los lugares relativamente altos se usa la preposición na. Y aquellos donde la altura no sea significativa se usa la preposición v. Como ejemplo del género masculino usaremos bled. Grem na bled. Como ejemplo del género femenino usaremos Ljubljana. Grem v Ljubljano.
Como ejemplo del género neutral, usaremos celje. Grem v Celje. Islas como están encima del agua, de igual manera usamos la preposición na. Como ejemplo, usaremos la isla del Caribe, Cuba. Grem na Kubo. Montañas como Triglav, aquí usamos la preposición na. Como ejemplo, usaremos la montaña más alta de Eslovenia, Triglav. Grem na Triglav. Al momento de usar estas preposiciones del lugar, hay que tener en cuenta si el evento es específico o inespecífico. Generalmente, los eventos específicos usamos la preposición v, mientras que para los eventos inespecíficos usamos la preposición na. Los eventos específicos suelen ser expresiones más claras con respecto a su localización o tienen un espacio definido, mientras que los eventos inespecíficos suelen expresar una acción más generalizada, ya que no detallan una localización o un área definida. Veamos algunos ejemplos. Grem v trgovino. Grem v center. Grem v restauracijo. Grem v kino. Grem v pekarno. Grem v bolnišnico. Grem v lekarno. Grem v šolo. Grem na obisk. Grem na zabavo. Grem na tekmo. Grem na trening. Grem na letališče. Grem na avtobusno postajo. Grem na železniško postajo. Grem na pošto. Es muy importante saber que entre los eventos específicos e inespecíficos hay expresiones similares. Es decir, que a pesar de que se escriben de forma distinta y usan diferentes preposiciones, expresan la misma acción. Veamos algunos ejemplos. Grem v službo. Grem na delo. Grem v hribe. Grem v gore. Grem na izlet. Grem na dopust. Grem na sprehod. Grem na pohod. Grem na tečaj. Grem na učno uro. Grem v kavarno. Grem na kavo. Muchas gracias por sintonizar este nuevo episodio.
Nos vemos en el siguiente. Si tienes alguna duda o preguntas sobre estas preposiciones, Puedes dejarla en los comentarios. en la descripción te dejaremos el link sobre el cuarto caso acusativo para que puedas chequear su uso. En caso que lo desconozcas. Se vede buena, Prey. ¡Nos vemos!